Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Y eso te ha hecho descartar muchísimos videos. Todos. ¿Todos? Todos. ¿Todos los has descartado? Muchos. O sea, como siempre digo, es que es el 99% de los vídeos Omni son falsos. Solo hay un 1% que son verdaderos. Tremendo uno, Jorge. Cuando tú ves un patrón de inteligencia, automáticamente descartas lo racional. A no ser que tengamos tecnología mucho más avanzada, que lo creo, y realmente vivamos en Narnia. ¿Y qué pensás que son? Son entidades. Inteligencia no humana, entidades no humanas. Hay que separar el concepto humano con entidades. Creo que es un tipo de inteligencia, Jorge. ¿No pensaste en hacerte una regresión o tratar de analizar qué es lo que había? Si yo hago una regresión hipnótica, tal vez consiga algo más de información del suceso, o tal vez entienda de que ese suceso fue impuesto de algo mucho más perturbador que me pasó, pero en definitiva, es lo que es y no voy a poder hacer nada. Creo que en el mundo han habido más humanidades, Jorge. Entonces tenemos que empezar a pensar que tal vez muchos vestigios sean residuos que hemos sabido utilizar de otras humanidades, de otra civilización, que tal vez esa civilización reutilizó de otra. La vida tiene que ser una constante. Pensamos que no hay nada afuera porque no hemos visto. Mentira cochina, pero da igual. No, cuando tú aquí ya tienes vida, significa que la vida está en todos los lados. Lo interesante de los misterios es que uno puede ir recorriendo el mundo y los elementos coinciden. Un poco gracias a todo el trabajo que he hecho, he recolectado amigos que saben mucho de estos temas de diferentes partes del mundo. Hoy estoy con uno de ellos que es Nacho Rojo, español y un gran analista, diría yo, ¿no? Porque creo que no es investigador la palabra, a mí me gusta más analista, no sé qué pensás. Obsesión, tal vez. Obsesión. ¿Y dónde te nace esta obsesión? Pues ya creo que desde pequeño. Ajá. El hecho de intentar comprender las cosas es lo que me gusta. Miro todas las opciones, todas las hipótesis, y no es que me quede con la que yo quiera, sino con la que para mí tiene más validez. ¿Y cómo desde pequeño? ¿En qué opción? ¿Podés contarme en concreto cuándo empezaste a buscar o a tratar de entender el misterio? Bueno, realmente el misterio en sí, como ufología, ovnis y demás, mucho más grande. Pero en sí, como actúo en todas las decisiones que tengo que tomar, es analizándolo todo, siempre, desde que tengo uso de razón. ¿Y cómo llega el ovni a tu vida? Creo que a partir de los 16, 17 años empiezo pues, a maravillarme, ¿no? Ajá. ¿Cómo? Bueno, sinceramente fue a través de los primeros vídeos del doctor Steven Greer, fíjate tú, ¿eh? Ajá. ¿Te acuerdas aquella rueda de prensa mítica del National Press Club? El Disclosure Project. Exacto. Me quedé maravillado. Tengo el recuerdo incluso de estar en un sofá de unos amigos, en casa de unos amigos, y estar observando esa cantidad de gente, ¿no? Trajeada, todas esas cámaras. Era un disclose Sí. muy heavy. Se dijo de todo. Incluso me acuerdo del doctor Steven Greer, que era mucho más joven, con una fotografía de un platillo, pero era estilo, pues, cómo se recrearía ese tipo de tecnología, ¿no? Claro, imagínate el impacto. Vi tantas cámaras, tantas personas hablando, eran varias charlas, eran muchas horas, y luego pensé, esto tiene que trascender en el mundo, ¿no? Y no, creo que no se hizo ni público. Vamos a aclarar, ¿no? El Disclosure Project es la primera gran desclasificación que se hace desde Estados Unidos. La hace Steven Greer, que en ese momento sigue siéndolo, ¿no? Es un ingeniero experto en energía atómica que trabajaba para el gobierno de Estados Unidos y estaba muy vinculado con el fenómeno ovni. De hecho, nada, ayer tuvimos una cena con él y nos contó que él tiene contacto desde muy joven. Eso fue muy interesante. Pero lo que empezó a hacer fue organizar gente, agentes secretos, militares. Yo recuerdo que estuvo Robert Salas en esa conferencia, que se habló del caso de la joya de Perú. Organizó por primera vez gente de primera línea, lo que nosotros hoy llamamos testigo de élite, para hablar de ovnis. Y fue, si querés, para mí es el puntapié inicial de lo que está ocurriendo hoy. Y muchas cosas de las que se comentaron allí, hoy por hoy siguen estando presentes y algunas siguen pues en ese punto de afirmaciones. Se hablaba incluso de los ovnis que conseguían derribar o al menos inhibir los misiles y recientemente sale como novedad, y son casos antiguos, ¿no? Tú que te dedicas a la historia y a conocer todo esto, nos damos cuenta, Jorge, que todo lo pasado vuelve otra vez al presente, es como la moda, ¿no?
Bueno, Disclosure Project, empezás a hablar de ovnis, empezás a ver ovnis y empezás a ver que esto podría ser real. ¿Cómo sigue tu vida? Nada, pues como una persona normal, acabo los estudios y al final pues me voy haciendo mayor y hago mi vida laboral, hasta que llega un momento en que sigo alimentándome, ¿no?, de informaciones, de la red, y llega un punto en el cual digo, no me están dando respuestas algunas, no avanza. Incluso hoy por hoy, Jorge, lo sigo pensando, no hemos avanzado en 80 años. Hay mucha información, teorías, hipótesis, documentos clasificados, gente que quiere hablar, pero no se avanza. Entonces es cuando decidí pues, tomar cartas en el asunto y pues, empezar a investigar y a divulgar. ¿Qué es lo primero que investigaste? Creo que uno de los primeros vídeos que hice fue un barco que apareció de la nada y fue el vídeo que me catapultó en la plataforma. Podríamos decir que fue una investigación muy simple, Sí. porque vivíamos en lo que es en la explosión de YouTube. Yo pude vivir ese momento donde era todo tan sencillo que únicamente en el fenómeno OVNI había, que yo conocía obviamente, ¿eh? No hablamos de documentales, ni de cine, nada de eso, sino YouTube como herramienta, como medio de difusión, estaba la voz en off con imágenes. Eso era el mundo. Y yo introduje mi voz con imágenes. Viví ese momento de la expansión de YouTube, los formatos y las formas de investigación, y luego empezar a desarrollar, podríamos decir, ese mundo audiovisual. Porque Claro. no nos olvidemos que, aunque nos apasione el fenómeno OVNI, estamos entremezclados en el mundo audiovisual y creativo. Frenemos un poquito acá. Sos español, investigás en España. ¿Qué pasa con los casos de ovnis en Europa? Para mí los casos de ovnis en Europa son muy importantes, pero si nos fijamos suelen haber menos. ¿Por qué? Yo creo que bueno, lo he ido aprendiendo durante el transcurso de la macro de la situación. Creo que Europa en sí, aunque parezca que está como rezagada, ¿no?, en un papel geopolítico, tiene un sistema de protección interesante ante el fenómeno OVNI. Ajá. Luego empecé a entender ya a través de la tecnología que implantó, por ejemplo, la CIA, como los Golden Dome, que Daniel Sheehan comentó, que se podían detectar estos objetos. Entonces, Estados Unidos tiene esta protección, Europa tiene esta protección, Rusia tiene esta protección, o al Pero menos... perdón, Dime. tanto en Estados Unidos como en Rusia sí aparecen un montón de casos. Claro, pero... En Europa no. Bueno, pero quiero decir que los localizan, controlan la información y pueden como taparlo. Ajá. En cambio, en otras regiones mucho más amplias, como Argentina, que tienes ahí tierra para parar un tren, tal vez no tengan esas capacidades y no puedan, ya no digo únicamente detectarlo, sino limitar la difusión por intereses. Yo entiendo, pero vos decís que que en Europa hay la misma cantidad de casos que en Estados Unidos o en No. América Latina. Yo creo que el fenómeno OVNI está en todo el mundo. Ah, sí. Entonces, no es que sea únicamente en puntos, sino que realmente en algunos se consigue tapar la información, porque avistamientos hay en todos lados. Gente que ha visto hay en todos lados. Pero no hay el típico caso, sí que en Inglaterra hay cosillas, pero no es algo que digamos, como por ejemplo en México, un volcán donde acceden constantemente objetos. Bueno, tenés el Etna. Exacto, y Y sí que hay hay videos todo actividad, el tiempo hay actividad pensándolo. también. Es cierto, pero creo que, por ejemplo, en Latinoamérica o en sí, México, hay mucha más actividad. O al menos hay mucha más Difusión. información y difusión. Sin embargo, España tiene una cantidad de investigadores muy grande. Sí. Es una cosa que la verdad siempre ha surgido, ¿no? Esta cantidad de periodistas incluso. Tenemos también a la mujer de Johanna Díaz Vargas, que para mí es una maravillosa persona. Pero los mexicanos te van a decir que es más mexicana. Y No, está no me acá. cabe ninguna duda, pero es un coco. Yo considero Sí, es una persona que sabe de lo que habla, ¿vale? Sí. Porque hay que separar todo esto. El español, digamos que es mucho más espabilado, ¿no? Sí. Intenta, pues, coger ese tren, pero hay muy pocas personas válidas. Y sí que es cierto que tenemos grandes investigadores, periodistas, en este caso escritores, JJ Benítez, que son eminencias, ¿no? Sí. Sí, realmente tienes muchas Te- eminencias y un poco a ver lo que yo siempre digo, yo como documentalista, si me preguntás quién fue siempre mi modelo y la persona que más he admirado es Jiménez del Oso, español, que para mí su modo de narración del misterio es alucinante. Yo creo que él nos abrió un mundo más allá de muchísimos otros grandes investigadores que es alucinante. Y muchos problemas que han ido apareciendo, se han hecho grandes debates, tertulias, pero entendemos que sí, tal vez es un país que podemos decir un poquito más moderno, hace unos años,
y más Europa, está más, bueno, forma parte de Europa, obviamente, y tenemos, bueno, y copiamos mucho más, por ejemplo, el desarrollo de Alemania, de Italia, de Francia, pero si te fijas, lo que es la divulgación oficial, sí que se han divulgado recientemente hace años, algunos casos, hay casos, pero muy poquitos. Sí, a ver, yo sí tengo que pensar en el caso de España, no puedo dejar de pensar en Manises. A mí No es sé que si está de acuerdo. Sí, es el que perseguía, ¿verdad?, el avión y toda la Sí. situación. Pero a mí me encantó el de Conil, Ajá. cuando aparecieron esas luces en el cielo y la gente pudo observar cómo esas luces iban acercándose a la orilla de la playa y se transformaron en seres con una morfología similar a nosotros, estaban los testigos, y de esas bolas de luz se transformaron en hombres, esos hombres iban caminando por la playa, y luego se fue a hacer la investigación, se encontraron unas enormes pisadas en el suelo, ¿no? Es decir, hay no únicamente el fenómeno ovni, sino ovnis que se transforman en humanoides, y entramos en ese magnífico mundo que desde luego siempre han estado aquí, ¿no? España vivió una desclasificación como particular y extraña, ¿no? Yo creo que sí que ha habido algo de divulgación. En este caso tenemos del gobierno el gobierno del ejército más bien. Hace poco, no sé si fueron 64 casos, Sí. y casos interesantes, marcas en el suelo, es decir, cosas físicas que se pueden catalogar o estudiar, pero ya está, 60 o 70, si no me falla la memoria. Sí, pero es la confirmación de que los investigan. Sí, claro, me encantaría que mi país me dijera, Nacho, aquí tienes las llaves del cajón y échale un ojo a todo lo que tenemos, ¿no? Bueno, te volviste una celebridad después del caso este del barco. Del Empezaste vídeo a del barco. contar. ¿Y cómo te empezás a relacionar? ¿Empezás a investigar? ¿Empezás a ver el cielo? ¿Viste alguna vez algo extraño? Sí, exacto. Empecé a trabajar sobre una línea de divulgación. Sí. Divulgación constante, un trabajo constante. Toda la gente que me conoce sabe que lo mío es como un martillo. A raíz de ahí fue creciendo lo que es la plataforma, fue creciendo el canal, tenía mucho apoyo. La plataforma también apoyaba en esos tiempos a la divulgación y tal vez ahí empecé más a investigar los casos y a trabajarlos más. Obviamente cuando uno comienza no hace, digamos, un gran trabajo, eso hay que admitirlo. Y al cabo de los años uno se va curtiendo, en este caso lo hemos hablado 1000 veces, Jorge, porque tenemos amistad y me has comentado de que hay muy pocas personas que deciden irse a los lugares, ¿no? Puedes hablar de Teotihuacán, tienes que estar allí, tienes que verlo. Totalmente. Y luego puedes tener a Jorge al lado que te lo explica todo y eso aún te da más valor, es cierto. Pero ¿cómo vas a hacerte un vídeo? ¿Cómo vas a hacer cátedra tú de algo desde tu casa sin haber estado allí? Puedes divulgar, pero no investigar. ¿El fenómeno ovni es real? Para mí, sí. ¿Y cuándo te diste cuenta o cuándo llegaste a esa conclusión y cómo? Bueno, una cosa es analizar, estudiar, observar grabaciones y otra cosa es experimentarlo en propias carnes, ¿no? Sí. Creo que el detonante, ¿no? Porque siempre tenemos que tener la duda. Nuestra mente racional, cuando ve algo, se asombra, pero luego duda y luego busca una explicación racional. Creo que ya no únicamente defenderlo como una posibilidad, como una fe, ¿no? Sino experimentarlo, podríamos decirlo que la prueba definitiva para mí fue la interacción con ellos a través de visores nocturnos. Y no únicamente para mí, sino para el mundo, en directo, donde no Contame. había truco. Contame cómo fue. Bueno, me conecto, hago directos, compré un IGEN 2020, que es un infrarrojo, es un modelo de visor nocturno de caza, monocular, pero que puedes acceder, conectarlo con un cable y retransmitir o grabar, ¿no? Y realizando pruebas y demás, pues ves muchas cosas en el cielo. Y ya en directo, pues ya cuando vas un poco más, ya entiendes cómo funciona todo, descartas pájaros, descartas estrellas fugaces, descartas cualquier tipo de insecto, porque hay que separar intensidad de luz con infrarrojo. Cuando tú estás rebotando el infrarrojo, rebota y incide eso y tú verás todo lo que está reflejando, ¿no? Y la el intensificador, perdona, lo que hace es magnificar la luz, ¿no? O sea que si la luna está enviando luz a la Tierra de rebote, pues obviamente está iluminando el objeto, ¿no? Entonces, bueno, imagínate los objetos, entonces percibo, y aunque te parezca mágico, percibo que ese objeto hace como un movimiento o una pulsación de energía y digo, mira, ahí está. Ya descartando en mi mente. Todo lo racional lo habías descartado. Entonces ya cuando le das con el láser y la gente lo ha visto, más de 1000 personas en directo, como le das con el láser y el objeto te hace una luz, y dices, la gente maravillada, ¿no? Le vuelves a dar y te hace 2 luces, le vuelves a dar y te da 3 luces, dices, a ver, vamos a descartar las probabilidades. Un avión va a ser que es muy loco, ¿no? Aparte que es ilegal darle con un de esto y hay programas que te dicen dónde están.
un satélite, que lo más lógico, si estás a las 8 o 9 de la noche, da igual qué país sea, y está un satélite a 200, 300, 400 kilómetros de altitud, en esa franja aún le está incidiendo la luz. Si ese satélite tiene placas solares y puede reflejar la luz, entonces imagínate, esto es la Tierra, el objeto está por aquí y le está incidiendo la luz. Entonces en ese movimiento refleja luz y tú ves cómo se ilumina. Y aunque rotara, automáticamente sería irregular la luz. Pero cuando tú ves un patrón de inteligencia, automáticamente descartas lo racional. A no ser que tengamos tecnología mucho más avanzada, que lo creo, y realmente vivamos en Narnia. ¿Una sola vez te pasó eso? Muchas, Jorge, ya me aburrí de esa situación. Era prácticamente diario. ¿Y lo hablaste con alguien? Sí. ¿Y qué claro. te dijeron? Bueno, mi comunidad, que era la que estaba interactuando en el momento, maravillada. A nivel personal, maravillado. A nivel familiar, maravillado, porque mira lo que me ha pasado. Pero al final, todo esto, y es importante, y el fenómeno OVNI nos va a cambiar, tenemos que entender de que estamos viviendo en la Tierra, ¿eh? Como siempre digo, los pies en la Tierra y la mirada en el cielo. Entonces, el fenómeno hay que darle tratamiento, hay que quererlo, pero siendo racional. Hay más mundo aquí. Sí, totalmente. O sea, hay que buscar explicaciones de todo. Por ejemplo, vos dabas un pulso y te devolvía 2. O sea, no podía ser nunca un reflejo. No, Ok. y además, vale que viaja rápido a la velocidad de la luz, ¿no? Aquí en la atmósfera, pero que inviable, hombre. Era diferente. Y los patrones de iluminación, cómo crecía, porque cuando ves un avión que se acerca, que lo suelo ver mucho, sí que se puede asemejar lo que es la macro, ¿no? De la luz, pero no cómo crece. Es como una pulsación, es una movida, en verdad, ¿eh? Y a eso le vamos a sumar que hay patrones diferentes. O sea, hay un intento, ¿no? En programas aquí en Más en Televisión, los pilotos comentaban que había interacción con estos objetos. Es decir, que el piloto estaba sujetando una linterna de mano y le daba con la luz 4 veces y el objeto realizaba movimiento. No 3 veces, sino 4. Hay patrones, es inteligencia. Bueno, en ese sentido te puedo decir que en el caso Polanco del 95 en Argentina, él lo ilumina con las luces del avión y el objeto se aplana y después se le acerca. Y en el caso Erce, que también es del 94, si no me falla la memoria, Antonio Erce estaba volando de San Antonio hacia Guadalajara, si no me falla la memoria, pido perdón si no es así, se puede chequear, igual lo importante es lo que ocurrió, que empezó a ver estas luces y de golpe le iluminaron toda la cabina desde arriba. Él calcula que el objeto estaba a más de 50, 60 mil pies. O sea, sí es cierto que hay varios casos que tienen este tipo de interacción y es bastante loco. ¿Y qué pensás que son? Son, y creo que es el término correcto para nombrarlos, son entidades. Y es justamente lo que se ha puesto de moda en las altas esferas de la divulgación. Entities. Inteligencia no humana, entidades no humanas. Hay que separar el concepto humano con entidades. Creo que es un tipo de inteligencia, Jorge. Ok. Es un tipo de inteligencia que nosotros podríamos catalogar como una inteligencia artificial, por ejemplo. Es un símil, simplemente. Algo que puede realizar alguna situación que interactúa con nosotros, pero que tampoco no podemos, de momento, catalogarla como extraterrestre, interterrestre o interdimensional. Simplemente inteligencia. Y después de estos contactos con luces, ¿Sí? tu contacto fue más allá. Bueno, yo he tenido una experiencia que nunca he sabido darle una explicación racional. ¿Quieres que te la cuente? Por favor, sí, a eso me referí. Yo, obviamente, con todo lo que es absorbes y absorbes información, y es importante remarcar que lo que te curte como investigador no es lo que tú llegas a captar, sino lo que tu comunidad te enseña día tras día, ¿no? Imaginaros caso tras caso, caso tras caso, y experiencia tras experiencia que te envían fotografías, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, y tú vas atando toda esa información y te haces, ¿no? Como una comunidad es el bloque de información constante que fluye, ¿no? No es Nacho, ¿qué has hecho hoy o qué has mirado? No, sino todo lo que me decís vosotros, ¿no? Bueno, entonces tengo mucha información con morfologías, seres, tipologías, desde el sistema solar hasta fuera del sistema solar. Total, que yo me voy a dormir y feliz, con mi mujer, obviamente, y me duermo y me levantaba a cosa de las 3 de la mañana asustado, Jorge. Un tío de 30 años, que estás en casa, te levantas asustado mirando hacia un lado. No le da importancia, te vas a dormir. Te levantas el siguiente día, lo mismo. Y así como 4 veces, hasta que una madrugada me levanto y veo a mi perro, era un bulldog francés, mirando en guardia hacia el mismo lugar. Y ya es cuando digo, joder, algo hay.
Y después de ese episodio, te mentiría si te digo que es el día siguiente o esa misma noche, entro en ese sueño otra vez, ¿no? Me voy a dormir y automáticamente estoy, fijaros lo surrealista que es, como en un balcón, ¿vale? Casa de mi madre. Yo ya hace muchos años que ya no vivía con mi madre, pero estaba con mi mujer. Y veo una luz en ese sueño, porque yo sé que me había ido a dormir, sé que estoy en mi cama. Veo una luz y digo, mira, cariño, ya vienen, ya vienen, ya vienen, ya vienen. Y automáticamente la luz se acerca, ¡pum! Fogonazo. Y de ese fogonazo blanco aparezco en una sala. Jorge, como este de set, de grabación. Blanca. Sí. Y tengo una persona, humanoide, un poco más alto que yo mido un 80, pues un 85 más o menos, pelo negro, caucásico, una americana, con la diferencia de la americana tradicional es que tiene el cuello chino, que se llama, que es un poquito más levantado, blanco, zapatos negros, esbelto, un poco más grandote que yo, pelo negro y los ojos negros, Jorge, negros. Totalmente, o sea... Totalmente negros. Como tú los tienes así claritos, Sí. pues separando el iris, separándolo todo, pero negro, todo negro. Y sin hablarme, aproximadamente a unos 30 centímetros de distancia, me dice, mira, bien dicho. Telepáticamente, ¿eh? Fíjate lo surrealista que es esto, ¿eh? Estás recordando vidas pasadas. Vamos a mirar si son traumáticas y te las vamos a borrar. ¿Estás de acuerdo? Y veo que sale mi mujer, como de era una sala así cuadrada, tenía una especie como de sección donde estaba él allí atrás, cuando se acerca, y mi mujer sale como de una sala y un pasillo que se ve y me mira y me hace así. Como que ya se lo habían hecho. Mi mujer. Y voy para allá a la sala y veo otra salita donde hay una mujer sentada, mismas características, pelo negro y una especie como de camilla surrealista, no lo siguiente. Y automáticamente me despierto en la cama asustado. O sea, de locos, Jorge, porque he investigado todo esto, podemos asociar esos ojos negros con hibridaciones, o sea, de locos, pero yo solo te puedo decir lo que experimenté. Nacho, ¿es un sueño? Pienso que puede ser un sueño, por supuesto, pero era tan real que hace muchos años que me pasó y me acuerdo perfectamente de los detalles. Es impresionante cómo te acordás los detalles y me impresiona mucho lo del perro también. Y cosillas que me he guardado para mí, ¿eh? Ok, bien. O sea, fue más largo, más complejo. No mucho más complicado, pero aún detalles. Detalles que te dejan un poco, pues, pensando, ¿no? ¿No pensaste en hacerte una regresión o tratar de analizar qué es lo que había? No, te digo el porqué, no lo he hecho nunca, ¿eh? Pero creo que al final, por mucho que tengamos miedo, tengamos curiosidad, el tema es que es lo que es. Es lo que es, Jorge. Las cosas pasan porque pasan y no podemos hacer nada. Entonces, al final, estás como, lo digo yo, en una atracción, ¿no? Constantemente. La vida, ¿eh? En general. Bueno, y te deja llevar la vida. Pero sos un investigador, sos una persona que le ha puesto detectores de mentiras a personas para ver qué dicen, que ahora que analizás los videos al detalle. Entonces digo, ¿no te interesa en tu mismo caso saber si fue un sueño, si fue real? Es que, ¿qué es un sueño y qué es real, Jorge? Si yo hago una regresión hipnótica, tal vez consiga algo más de información del suceso, o tal vez entienda de que ese suceso fue impuesto de algo mucho más perturbador que me pasó y me vendieron la moto. En definitiva, si ahora mismo estoy bien, claro que tengo interés en saber lo que pasó y cómo fue toda la situación, si hay más información. Pero en definitiva, es lo que es y no voy a poder hacer nada. Bueno, recién decía que a mí me impresiona tu modo de analizar videos, un poco lo que hablábamos hoy de las fuentes, ¿no? Pero vos profundizás mucho. ¿Qué podés contar? ¿Cómo alguien, cualquiera, puede tratar de entender si un video es real o no? ¿Se puede? O sea, ¿quieres unos consejos? Sí, ¿cómo lo haces? ¿O qué podés recomendarle a la gente para, por lo menos, no comprar todo o no descartar todo? Bueno, lo primero y lo más importante es conseguir la fuente. La fuente, lo principal. Cuando tú tienes la fuente del vídeo, entiendes que hay un patrón. El patrón me refiero a cómo se vierte. Yo lo que aprendí hace muchos años es que hay un mundo oculto en Internet con ciertos canales y ciertos personajes que no voy a nombrar, que parece todo como una especie como de submundo en la ufología que da grima. Suelen ser los que promueven toda esta información, ¿no? Entonces tú cuando ves un caso, en este caso si te lo envía un suscriptor, dices, oye, ¿me lo voy a creer o no? Porque ya tengo la fuente, le pides toda la información, cuándo sucedió y a raíz de haces una investigación, ¿no? Que ahora entraremos en detalle. Claro. Lo que no puedes hacer nunca es recibir algo y opinar. Si no sabes el contexto, cuándo se grabó, quién lo grabó, por qué lo grabó, dónde se grabó, qué es lo básico, luego ya empiezas a trabajar con herramientas de inteligencia artificial para mejorar la imagen y observar y sobre todo comprender. Creo que la grandeza de los casos o del análisis es haber visto muchos. Tú cuando, vamos a extrapolarlo a las personas, tú cuando
ya tienes una vida avanzada, ya has visto de todo, tú ya detectas qué clase de persona es dañina, qué clase de persona es mentirosa. Sí, Entonces tú ya tienes como un sexto sentido, ¿no? sí, 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 totalmente. Entonces, es importante tener histórico en todo. Pero lo más importante, como he dicho, si quieres empezar, ¿cómo lo haces? La fuente, siempre. Si no tienes la fuente, no hay nada. ¿Y cómo buscas una fuente? Muy sencillo, empiezas a estirar, a estirar. Lo han metado todo esto, ¿no? Pero venga, dime, hazme un ejemplo y yo te lo desarrollo, lo que tú quieras. Busca y sé cruel conmigo. Un vídeo donde dame una plataforma, me da igual, lo que tú quieras. No, quiero que me des un ejemplo, no se me ocurre ahora. Venga, pues nos vamos a Twitter, por ejemplo, Dale. ¿vale? Que eso todo el mundo tiene acceso. O TikTok, ¿te parece bien? Dale, dale. Pues te vas a TikTok, ves el vídeo, ves que ese canal se llama UFO no sé qué. Ya sabes que está metido en la ufología o que quiere sacar partido de la ufología. Me da igual ya, pero entiendo que hay un contexto de que ese canal se dedica a hacer Es un eso. compilador de... Vale, ya empiezas a pensar, curioso, ¿vale? Porque lo correcto es que si una persona tiene una experiencia, lo va a vertir a través de sus canales o a un profesional. Pero cuando empezamos a ver ese mundo, entonces ya empiezas a... Directamente lo que tienes que hacer es seleccionar un frame donde se vea bien claramente el objeto y rastrearlo, en este caso, por ejemplo, con Google Lens. Aunque lo han reventado y Google se va a ir ya mismo a Narnia Sí. con la IA, pero lo que hace Google Lens es compararte esa imagen que has colocado en todo lo que la araña de Google puede encontrar. Y ahí ves los tiempos de cuando se publicó. A Ahí raíz de- encontrás la primera publicación. Claro, y ahí tú vas a ir siempre a la fuente, ¿vale? Y sobre todo el tiempo, porque si en el título le dice, en México, Ciudad de México han visto un ovni y tú solo ves un plano aéreo, en el año 2025, y ya estás viendo que la fuente es de 2021, ya sabes que te están mintiendo. Sí, ¿Me explico? Ya tienes información, ya sabes que lo que te han dicho ahí es falso, o que no han hecho ningún trabajo. lo descartas. Claro. Pero si tú ya te vas a la fuente original y entiendes el trasfondo, porque al final siempre hay, la gente deja la huella, ¿vale? Siempre. La huella me refiero al nombre, Sí, sí, ciudades, sonidos, o tú puedes analizar un frame donde ponga un cartel y triangular ese lugar y luego buscar ese lugar. Entonces al final es un trabajo de tiempo, Jorge. En esta vida el éxito radica en trabajar duro, en no parar, bueno, era constancia, dedicación y esfuerzo, es que no hay más. Si tú te estás saltando estas tres cosas, apague, vámonos. Bien, y eso te ha hecho descartar muchísimos videos. Todos, Jorge. ¿Todos? Todos. ¿Todos los has descartado? Muchos. O sea, como siempre digo, es que es el 99% de los vídeos ovni son falsos. Solo hay uno. Un 1% que son verdaderos. Pero tremendo uno, Jorge, tremendo uno. ¿Qué te pasa cuando te llega el primer video de la esfera de Buga? Me da grima, miedo, miedo. O sea, dudo directamente, digo, no me lo puedo creer. No le di ni importancia, Jorge. Lo vi antes que Jaime incluso. Porque yo vivo en el futuro, ¿no? Yo estoy en España y ellos están aquí en México y yo les saco horas de ventaja, ¿no? Es cierto. Bueno, lo viste y... Y cuando veo el vídeo digo, madre mía, aquí veo muchos cortes. No puede ser que la esfera venga por la izquierda y luego salga por la derecha. Digo, aquí hay una edición, aquí hay una intencionalidad de hacer algo. O sea, ¿me estás vendiendo algo? Bajo sin contexto y sin información. Sí, 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 sí. Entonces la red ahí digo, bueno, esferas he visto un montón. Había visto muchas de alta definición y demás. Ranger H tiene grabaciones increíbles, ¿vale? Calidades increíbles. Y luego obviamente ya había salido la de Inglaterra, Hansfire, donde el tío pues decía, oye, mira, que yo me fui, o sea, una persona que yo le miré el histórico a través de Reddit y había hecho muchas publicaciones, ¿no? Entonces ya sabía yo de esferas, de grabaciones en este 2025. Es decir, algo que era reciente, no de Foo Fighters, ¿sabes? Entonces cuando veo eso digo, me asusto porque digo, madre mía. Entonces ya empiezo a ver TikTok por ahí y ya me pongo nervioso, digo, no me lo puedo creer. ¿Cuál es tu siguiente pregunta, Jorge? No, ¿cómo pasás de este video no es real a todo lo que pasó después? Lo investigas, buscas las fuentes. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué te encontraste? Hablemos Me específicamente encontré de una Buga. forma de difusión muy chapuza. Sí. Sí, un canal de Facebook, no sé cómo se llama el hombre, tampoco me da igual, pero no había seriedad. O sea, básicamente es, oye, ¿dónde ha salido? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha hecho esto? Si no me contestas tres preguntas, no sé qué estar haciendo un vídeo de 1 hora o media hora. O sea, danos información seria, ¿no? Para que la gente diga, vale, sabíamos que era Germany Company, veía una etiqueta Germany Company así, y luego veía un objeto sin contexto, luego se escuchaba algo de que una persona estaba mal, o sea, desorden es la palabra, no había una lógica. Entonces a raíz de ahí empezó a estirar y empiezan a aparecer más grabaciones. Jaime Maussan ya seguía haciendo su investigación paralela y obviamente tenía más información que yo, había llegado a la fuente a través de Arturo había conseguido una de las fuentes, que fíjate tú, nos vamos siempre a las fuentes. Sí.
Y a raíz de Arturo, pues se enlaza a Jaime Maussan y consiguen pues a investigar el caso, ¿no? Por mi lado, yo ya sabía quién era el primero que lo había difundido, que en este caso era David del Potro, pero David del Potro no lo encontrabas en ningún lado, me costó muchísimo, y era un canal, era una página de Facebook, ¿no? Y luego la trama, ya lo hablé con el programa de Johanan, daba miedo, ¿no? Y Jaime se va de esa manera admirable, ese instinto y esa valentía que agarra todo y se va a verla. Pero vamos a analizar ese punto que es muy importante. Sí. Tú ves un vídeo en internet, ¿te gusta? ¿O le ves viabilidad? ¿O tienes un don? Yo qué sé. Tú coges tu boleto y te vas tú solo, con 70 años, a Buga, Colombia. Cuando tienes un canal de televisión, tienes que hacer unos programas, estás trabajando duramente y decides, no, que lo dejo todo, que me voy a Buga, a ver qué me encuentro. Y así fue. Entonces, Jorge, siendo realistas, no pensando mal, porque pensando mal no hay nada que pensar ahí. Ya eso ya merece decir, oye, pues esta persona parece ser que quiere investigar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se trae la esfera y empieza la investigación? ¿Cómo es esa investigación y cómo la viviste tan de adentro y tan a la distancia hasta que llegaste? Sí, bueno, pero dentro, es que era dentro. Sí. Jorge, he estado enchufado al teléfono, trabajando con este caso, con todos los profesionales, he hablado hasta con ingenieros de NASA, me explico, no, o ingenieros, perdonad, y, o sea, pero minuto 1. Hasta los primeros ingenieros, hasta luego la UNAM, hasta los que se han involucrado, es decir, ha sido distancia, pero no. Yo no creo que... Quiero matar este tema, por favor. Tú puedes hacer una muy buena investigación desde tu casa, si tú quieres. Pero Sí, tienes claro. que llegar a las fuentes. No hace falta que te vayas a México. A ver, si ya estás con la esfera, vas a tener más información porque la vas a tocar, ¿no? Entonces, en lo que es el proceso, ¿no?, de divulgación, me doy cuenta de que hay una oposición, nace una oposición, ¿no? Hay como un cariño y una vez una oposición constante. Y veo que algo raro, ¿no? Digo, oye, hay que investigar algo, pero estoy viendo cómo la gente está atacando y dinamitando el caso. Imagínate mi sorpresa, ¿no? Gente que tiene que investigar, lo que está haciendo es atacar, buscando los 3 pies al gato, como siempre digo. Entonces, eso me da inseguridad, porque sé que me voy a meter en una situación que me va a salpicar, pero decido y pienso, a ver, Nacho, ¿a qué has venido tú aquí? O sea, no aquí a México, sino en tu canal de YouTube. ¿Tú vienes a trabajar sobre el fenómeno OVNI, vienes a investigarlo, o vienes a estar en la distancia, asustado por lo que puedan decir de ti? Yo ya estoy pasado, Jorge. Bueno, pero a ver, ¿qué es lo primero que te llama la atención de la esfera? ¿Cuándo empezás a decir este video podría ser real? Bueno, con las calidades, y entendiendo el concepto inicial, entendiendo las personas que hay involucradas, entendiendo cómo son las personas involucradas, qué es lo que quieren, y entonces empiezas a comprender la historia. O sea, muy sencillo. La gente, inicialmente, como yo, decíamos, hombre, esto está cortado. ¿Por qué está cortado? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? No, es que la motivación es porque hay personas que no tienen que salir, se dijeron cosas allí que se anularon y los planos no están hechos íntegros, sino son fragmentos. Y dices, vale, me está diciendo de que hay una producción, ¿vale? No quiere que la gente salga sus nombres, ¿vale? Y encima hay muchos fragmentos que hay que unir, ¿vale? Tienes una explicación. Te va a gustar más o menos, pero tienes una explicación. Sí. ¿Vale? Y hasta ahí dices, bueno, le voy a dar la ventaja de la duda, Jorge. Pero lo que quiero para comprender esa macro es entrevistar a esta persona, ponerla a 3er grado y que me diga todo. Que eso es otro siguiente paso de la investigación. Pero tienes que empujar la investigación. No cuando encuentres un desafío decir, falso, falso. No, sigue con la investigación, no te rindas. Bueno, y logramos que los testigos, yo no tuve nada que ver, pero lograron que los testigos den la cara. Sí, tú imagínate, Jorge. O sea, de no querer salir a salir. ¿Qué es lo que más te impresionó de los primeros estudios científicos? Primero, ¿se le hizo estudios científicos a la esfera? Yo considero que sí. ¿Qué estudios se le hizo? Se le hicieron mediciones de dureza, te hablo de los iniciales. Sí. Mediciones de dureza, mediciones de magnetismo, mediciones de composiciones XRF. Es el aparato para determinar la composición mediante su composición atómica, sin procesos, sobre todo, y procedimientos no invasivos. Se le hicieron, se le echó un líquido, no sé cómo se llama ese tipo de prueba, pero es básicamente para ver la porosidad y ver si hay algún nervio de unión que se utiliza en el campo, vamos a decir, aeromotriz. No, aeromotriz no, perdona, automotriz. Automotriz. Y aparte se le hicieron radiografías y luego tomografías. O sea, vamos a ver, nosotros siempre intentamos llegar al fondo de la cuestión y si vemos algo que no nos gusta decimos, oye, hasta aquí, ¿vale? Tú cuando le haces una radiografía y ves que eso no es hueco y que hay forma dentro, es macizo, ya dices, hombre, curioso, como mínimo curioso.
Cuando le haces las pruebas no invasivas y luego le haces las tomografías y tienes el conjunto de situaciones, tienes algo extraordinario, Jorge. Y aparece como una especie de jarrón adentro, ¿no? No me gusta utilizar esa palabra, Ok, perdón. pero tiene forma de jarrón, ahí te voy a dar la razón. Sí, es algún tipo de dispositivo interno que, por desgracia, vemos un jarrón, pero pensad que estamos viendo una tomografía. Es decir, vemos composiciones. La tomografía no es que perfore el material, sino estamos enviando rayos X y estamos observando internamente, en base a ese rebote y cómo interactúa. Lo que tenemos que entender es que hay diferentes densidades. El exoesqueleto tiene una densidad, la parte intermedia tiene otra densidad y la parte interna tiene esa forma. Ahora bien, ¿de qué es? No lo sabemos. Densidades, Jorge, yo creo que ese es el tema, porque vemos algo visual en 2D y decimos, vale, un jarrón, ¿no? Pero decimos, ¿en qué contexto? Es que si metes un jarrón así no se verá ahí, no se verá igual. Bueno, es que en realidad con eso de 2D, 3D, entras Claro. a la manzana. Piensa, de un aparato, en este caso la tomografía, que te puede hacer una escenificación tridimensional, pero tú ves algo 2D. O sea, es que es de locos. No, por eso, como te decía, entras a la manzana de Carl Sagan, ¿no? Que la manzana de Carl Sagan en 2D, si apoyas en un mundo 2D una manzana en 3D, no vas a ver la manzana. Exacto. Tú imagínate, una persona que le apasiona todo esto y le va a echar horas. Tienes claro que le vas a echar horas con todo el cariño del mundo, ¿no? Y te dicen, toma, majo, tal cual. No hay broma, lo pedí yo. Las claves y los passwords y los usuarios del laboratorio de las tomografías. Y te metes allí y empiezas a ver cosas, ¿no? Gracias a Dios soy papá y he visto lo que es una tomografía y sé cómo funcionan, en el sentido de que entiendo las reglas y Sí, cómo sí, se sí, puede sí. medir. Pero muy pocas personas saben cómo funciona una tomografía. A raíz de ahí te empiezas a informar cómo entender la plataforma que te ofrecen para poder seleccionar las cosas, colocarlas, medirlas, darle la vuelta, realizarlas tridimensionalmente. Es decir, estás aprendiendo a utilizar una herramienta. Eso es un claro detonante de una persona que quiere investigar de algo que no sabe, sabe cómo funciona y luego interpreta la información. No, ¿y qué interpretaste? ¿Qué es ese jarrón? Ese jarrón es un objeto esférico, Sí. es un objeto que pude determinar inicialmente en base a los rayos X, que habían diferentes densidades, vi que habían unos pines en la parte superior que estaban brillando más que el exoesqueleto, entonces eso me entra la duda, ¿por qué brilla esto, no? Y entras en ese mundo de ¿por qué brilla esto? Antes de saber que era cobre, yo ya lo detecté, que era cobre, antes de saberlo. Cuando me llaman y dicen, Nacho, sí, es cobre. Yo pensando, vale. Desde mi casa, Jorge, que sabía que era algún tipo de aleación, por la composición atómica, cómo interactuaba la luz, qué fallos producían y qué tipo de cobre debería de ser. Debería ser un cobre de alta pureza. De locos, desde tu casa, Jorge, pero con voluntad. Y después aparece todo esto. ¿Tenía de verdad fibra óptica? Claro, esa es mi duda. Yo me ciño a lo que me dicen especialistas. Si me están mintiendo, se equivocan, no es mi error. Pero ya son muchos especialistas para Claro, tenemos equivocarse, ¿no? ingenieros, en este caso, que dicen, sí, es curioso esto. Guay, vale. Luego lo enviamos a la UNAM y te dice, fibra óptica. Luego tienes la información privilegiada de lo que ha dicho este señor a estos señores, pero que no puede escribirlo en el paper. Pero tiene la información privilegiada, pero tú te ciñes a los papers. Y tiene dudas. Luego coges esta información donde pone infiere, parece, tal vez quizás, su morfología, su composición química. Han encontrado 52 unidades de fibra óptica. Hay fibra óptica, pero infiere quizás. ¿Con qué me quedo? ¿Con el tal vez quizás estoy jugándome mi carrera? O con las pistas que me dejan en los papers? O luego cuando esta esfera va al lugar y estos ingenieros dicen, sí, hay fibra óptica. Y muchas. Y hay más que lo que han encontrado en esa prueba de análisis. Con un microscopio de barrido, que se dice poco. Pues aún tengo dudas, Jorge, aún tengo dudas. ¿A qué me creo? ¿Qué me creo? ¿Tengo que creer? No puedo decir, es una fibra óptica. ¿Qué sucede? Que encima entrevistas a la persona que estuvo allí en la sala, ¿qué escuchaste? Y me dice, esto. Y a esto le vamos a sumar que luego vienen más ingenieros, más científicos, perdona, y te dicen a los ojitos, a ti, a mí, como si el doctor Ignacio me hubiera dicho, Nacho, hay fibra óptica. Para mí hay fibra óptica. O sea, todo el mundo está confirmando que hay fibra óptica. Y de hecho fue muy loco porque estuvo Steven Greer, que era justamente quien hablábamos al inicio de esta charla, que es un poco tu disparador, estuvo aquí y básicamente, por lo que yo estuve charlando con él, lo que le cerró todo es cuando escuchó fibra óptica, porque ya lo había encontrado en otros elementos. Sí, pero yo te voy a decir una cosa, Jorge. Sí. Yo al doctor Steven Greer me lo puedo creer o no.
Pero yo es que fui directamente a la sala donde estaban los científicos. Sí. Y le dije en sus ojitos, ¿tiene fibra óptica o no? En mi inglés, por cierto. Sí. Me dice, sí. Entonces, ya me da igual lo que me diga el doctor Steven Greer. Me fui a los científicos que lo estaban analizando, Jorge. Entonces, ¿Y por qué pensás que una pelota de metal tiene fibra óptica? de locos. De locos. Desde un punto de vista de folclore, de histórico, puedes pensar de que es algún tipo de baliza que está monitoreando. Inicialmente piensas, ¿cómo tenemos nuestra tecnología? ¿Para qué sirve la fibra óptica? Esa transmisión a través de pulsos, que todo el mundo tendrá en casa ya con el tema de internet y demás. Y queremos pensar desde nuestra percepción, ¿qué es eso? Fíjate el error, Jorge, es que es un error. Como yo veo las cosas, quiero comprender algo que no entiendo. Es un gran punto lo que te he dicho. Pero lo que tienes que hacer es escuchar más opciones. Y si encuentras a alguien que te dice, no, yo esto ya lo he visto, ya sé cómo va, dices, a ver, explícame cómo va. Y te dice, no, es que la fibra óptica no es para estar monitoreando, absorbiendo luz, que es como nosotros aplicaríamos esa tecnología. Y luego ya te maravillas. Y creo que eso da para otro programa, Jorge? ¿Podría ser humano? Sinceramente, tengo dos opciones muy válidas, ¿vale? Porque ya el hecho de la falsificación la vamos a descartar Sí. a esta altura del partido. Creo que en el mundo han habido más humanidades, Jorge. Yo creo que me lo dijiste hasta tú. O sea, esto me lo has dicho tú. A ver. Perdona, no, lo que Sí. voy a decir ahora. Que No, te entendí igual, pero dale. Vale. Es cierto que hay un público. Cuando vi Teotihuacán y me maravillé, porque encima me llamaste tú, Jorge, debo añadir. Nacho, lo llaman la ciudad de los dioses. Y digo, ¿por qué, Jorge? Porque se la encontraron. Entonces pensé, ¿no? Curioso, o sea, esto tampoco... O sea, que ya se habían encontrado esto, que ya estaba ahí construido. Entonces tenemos que empezar a pensar que tal vez muchos vestigios sean residuos que hemos sabido utilizar y de otras humanidades, de otra civilización, que tal vez esa civilización reutilizó de otra. Yo creo en la segunda biogénesis, y no sé si se lo comenté a alguien en las comidas y cenas que hemos tenido con estos pesos pesados de la ufología, sobre la segunda biogénesis que Gary Nolan comentó, que yo creo que fue lo que silenció, la Casa Blanca le pegó un telefonazo. La Casa Blanca, no el DOT ni nada de eso, la Casa Blanca. Y el tío acojonado, del palo que lloró, es lo que ha dicho. Sobre la segunda abiogénesis, hablaremos de otra humanidad, básicamente, otro tipo de humanidad, ¿vale? Entonces, puede que sea el gran secreto. ¿Por qué lo digo, Pero no me estás hablando de Tartaria ni todo eso. Yo no voy a entrar en centrarnos en Lemuria o la Atlántida o Tartaria. No hace falta que queramos comprender tampoco, ¿no? Ponte a escarbar y a buscar ahí, ¿no? Y, ¿por qué lo digo, no? Porque lo que sí que puede hacer nuestra ciencia es comprender la composición de las cosas, ¿no? Y nuestra ciencia tiene que estar acompañada con el fenómeno ovni. Si se determina que lo que es el polímero que se va, por cierto, a conseguir la datación del carbono 14, que si quieres hablamos de eso, determina que a partir de 70 grados centígrados pierde integridad, significa que esa esfera no puede ir al Sol. Sí. ¿Vale? Eso nos está diciendo que eso no puede estar viniendo del espacio. O no podría entrar en la atmósfera. No de la nos manera hacemos el sol. que nosotros concibimos. Sí. Pero en base a las nuevas investigaciones, por eso esto va atado, esta esfera puede haber estado en la Tierra miles o millones de años, o puede haber venido de otro sistema, de otra dimensión, a través de una teletransportación. Muy loco. Bueno, muy loco. Yo estoy con un amigo, Robert, lo hemos hablado varias veces, hace años, y actualmente Daniel Sheehan dice que realmente estos objetos se teletransportan, Jorge, déjate de agujeros de gusano y de doblar el espacio-tiempo, igualando frecuencias de aquí a aquí. Una esfera que está en Zeta Reticuli se teletransporta a nuestra atmósfera y por aquí puede estar hasta 70 grados. ¿Qué te parece? El polímero, Venga, ¿qué quieres saber? ¿qué es? Es un tipo de composición con oxígeno y carbono, y la otra no me acuerdo, entonces entendemos que vulgarmente sería como un plástico. Sí, claro, el plástico es justamente un polímero que la capacidad o la sorpresa que tiene el plástico es que es el único, o por lo menos el primer material que ha creado el ser humano. Es un material que no existe en la naturaleza, por lo tanto, yo siempre hablo que el plástico es un metamaterial. O sea, estamos hablando que este objeto tiene un metamaterial también. ¿Y ese polímero es humano?
Es que, Jorge, los avances tecnológicos que hemos tenido, porque lo hablamos justamente en la cena de ayer, sobre Philip Corso, Sí, lo que dijo que nuestros avances tecnológicos y mucha tecnología que tenemos viene de estos objetos. claro. Entonces, ¿qué es nuestro y qué no es nuestro? ¿Qué hemos sabido aplicar? ¿Dónde hemos saltado tecnológicamente? Lo que todo el mundo me va a dar la razón es que hace 50 años esto no estaba así. 70, si querés. Y que el salto exponencial que hemos hecho es increíble, por mucho que digamos, ya, porque un gran avance luego va a hacernos saltar 100 años más. Señores, que la Primera Guerra Mundial iban con caballos, ¿vale? Te voy a dar un gran ejemplo que me lo dio un gran amigo que es Juan Carlos Lebón hace mucho tiempo. La rueda se inventa en la Edad de Piedra. La maleta se inventa en la Edad Media. La maleta con ruedas se desarrolla en 1970. Ese era nuestro nivel y nuestra velocidad de evolución tecnológica. Y de golpe, en un año, nos cambian toda la tecnología 6 veces ahora. Y justamente, no es que sean años, podríamos decir que espontáneos, sino Sí, sí. justamente donde hay incidentes y casos importantes de avistamientos y de estrellamientos. Sí, sí, obviamente todo. No, pero es que es curioso, o sea, justamente a partir de 47 Empieza todo. empieza la fiesta. Entonces solo hay Empieza que, no hay que elucubrar ni conspirar. Tenemos Excepto dos vertientes, o todos los científicos nazis que se llevan tanto a Estados Que lo hemos Unidos hablado. como Rusia, o Roswell. Pero algo pasa, después del 45, 47 en realidad, empieza un boom tecnológico que no tiene sentido. Muchos dicen, bueno, pero tampoco tiene sentido la cantidad de ingenieros, de científicos, de inventores que existen hoy en el planeta y están todos conectados de una manera increíble. Pero siempre hay un punto de inicio. ¿Cómo empieza todo eso? Todo empieza desde el punto de vista ocultista, podemos decir. Si te das cuenta, en la Alemania nazi, misteriosamente aparecen los V3. Tú imagínate, desde Francia lanzando misiles a Inglaterra, pero a diestro y siniestro. Cuando toda la población y todos los ejércitos no tenían esa tecnología. Tuvo que haber algo ahí, y ahí entramos en los Brill. Entramos en ese culto, en ese interés del santo grial, en todo ese interés de lo ocultista, de lo místico. Tiene que haber algo aquí en la Tierra que ha ido aportando ese grano de tecnología. Sí, es cierto, o sea, hay ciertos puntos desde lo espiritual y la búsqueda de elementos sagrados y la búsqueda de tecnologías ocultas. O sea, han invertido mucho tiempo, muchas vidas y mucho dinero en recorrer el Amazonas, en recorrer Shangri-La, en recorrer ciertos puntos, pero por otro lado están estas mentes brillantes como von Braun, que es el padre de la cohetería, que es el que inventa el B1, B2, B3, que es después el que desarrolla toda la cohetería para NASA para poder ganar la carrera espacial, sin dudas. Pero todo eso no hay un inicio claro y... Pero estamos en unas décadas muy claras. Sí, 40. Y lo más importante, esa búsqueda de ese pasado. Si nos vamos, ya sé que no vamos a hablar ahora de las antiguas culturas, que me vas a dar un repaso, pero si nos vamos a las culturas hindús, los vimanas, toda esa tecnología antigua, esas batallas, esas armas, todo eso es en el pasado, Jorge. Sí, Entonces, sí, si estás escarbando y encuentras cosas, también puedes aplicar tu ciencia a ese tipo de tecnología. Entonces, contestando tu pregunta, ¿esta esfera es antigua o moderna? Lo sabremos con la datación de carbono 14. ¿Y qué pensás? Yo me ciño a lo que veo, Jorge. Soy como San Tomás. Yo hasta que no toco, puedo informarte. Pero cuando ya he tocado y digo, si a mí me dice ahora doctor Steven Greer con los científicos de alto nivel de Houston, que eso tiene 13.000 años, pues creo que muchas dudas se van a resolver. Si nos dicen... O no, o se van a no, ampliar. es de los años 20, es de los años 20, ¿no? Pensando también en las limitaciones de nuestra ciencia Sí. y del polímero, que nos dará una datación muy abierta. Pero somos lógicos. Si me dice, mira, es que el fallo está en 2.000 años, me dice, entre 3.000 y 12.000, digo, pues ya está. No, ya no, está. no, es bastante más exacto el carbono 14. Pues ya está, Jorge. Ya, con esa prueba sabremos. Ahora mira, Nacho, ¿por qué os habéis esperado tanto, no? Mal pensando la gente. No es que no querramos, es que hay instituciones, hay dogmas, y por desgracia, no es tan fácil, Jorge. Lo que estamos haciendo es una cruzada, literalmente. Una cruzada de investigación. Bueno, hay un tema que no hemos centrado, que es parte de lo que más se criticó. Yo sé que ya atacamos al tipo de crítica sin argumentación, pero son los dibujos.
¿Dibujos? Los dibujos que tiene, el grabado que tiene arriba la esfera y el chip. Me estaba imaginando otro tipo de dibujos así. Sí, repito otra vez. Lo importante es que, por desgracia, el ser humano se limita constantemente en intentar asociar las cosas en base a lo que conoce. Como yo he visto grabados así en la antigüedad, o una persona que se aburre, pues tiene que ser una persona que se aburre. No, no y no. Entendamos cómo se han hecho los grabados. Inicialmente la gente se cachondeaba porque parecía que alguien lo hubiera dibujado. Para empezar, detectamos de que no era ningún tipo de pintura. Sí. No, pero que hablan de que son desparejos, de que no son simétricos. Pero primero, ¿cómo se han hecho? Se ha hecho supuestamente con un granallado, ¿no? Que es como vertir ese silicio, que hay muchas formas, pero elige silicio porque te da la gana, ¿no? Y a raíz de ahí, pues estás como comiéndote ese material. ¿Me explico o no? O sea, de la especulación al entendimiento, luego entiendes también lo que al final queda, ¿no? Lo que te quiero decir, no es perfecto porque nosotros somos artistas, los seres humanos somos artistas. Yo estoy convencido que realmente tenemos tecnología, y no sé si puedo decirlo en tu canal como primicia o... Pero estuve cenando con el representante Eric Burlinson, que a su vez tiene como asesor a David Grush, que todos conocemos. Aclaremos quién es. Es uno de los congresistas de Estados Unidos que junto con Ana Paulina Luna son los que están llevando adelante la desclasificación, o están intentando, porque en realidad no lograron hasta ahora nada de lo que habían dicho que iban a hacer. Están intentando la desclasificación que se planteó a principios de 2025 de empezar a abrir realmente al 100% toda la información oculta que tienen. Hemos visto pasos hacia adelante, porque ha sido algo muy importante, pero también pasos hacia atrás, ¿no? Han tenido errores y cagadas, como humanos también, sí. Entre ellos pues Luis Elizondo, pero al final entraremos por otros temas que también me gustaría hablar. Pero en definitiva, Eric Burlinson ha metido en todo el medio a David Grush como asesor. Sí. Como asesor. Cuando David Grush, en la presidencia de Biden, le vetaron todo lo que serían los permisos para poder hablar. Es una cuestión siempre de permisos, ¿vale? Y ellos, Ana Paulina Luna y Burlinson, han conseguido que David Grush tenga las acreditaciones para poderles informar. Esto es un submundo, ¿eh? Bien, me dijo personalmente que, según David Grush, según lo que se manejaba incluso en el Pentágono, me acuerdo de las palabras, existen 4 razas extraterrestres, 4, no 150. Es lo que dice él, cada uno que piense lo que quiera. De las cuales una de ellas era la que menos información había, real, que eran los reptilianos, pero estaban los grises, insectoides, reptilianos y nórdicos. Y entonces Burlinson, por eso lo digo, Burlinson dijo, según Grush, los nórdicos solo nos llevan 100 años de ventaja a nivel tecnológico. ¿Qué quiere decir esto, Jorge, contestando a tu pregunta? Que si eso es verdad, nosotros somos artistas en realizar tecnología inversa. A unos niveles de infraestructura que son los Skunkworks, los proyectos secretos, Lockheed Martin, Raytheon, una nueva que ni me acuerdo cómo se llamaba porque ha pasado tan desapercibida, Boeing. Tenemos los lugares, las bases, los complejos. Entonces nuestra tecnología de mecanización es tan brillante que no haríamos, por ejemplo, una esfera de esa manera. La haríamos perfecta, Jorge. La haríamos perfecta y la haríamos en cadena, estilo Henry Ford, que fue el que implementó las cadenas, ¿no?, en los automóviles. O sea, lo haríamos brillante. Nosotros somos artistas y yo creo que incluso tienen que tener miedo de la tecnología que tenemos, que también hablaríamos de eso, pero sí, otro punto. O sea, vos decís que está bien que el dibujo no sea claro, perfecto. Claro. Eso significa de que no es algo no es algo hecho en cadena, no es algo hecho por una institución, no es algo hecho como o en serie, sino es algo personalizado. Eso nos da la opción a que realmente es algo único hecho por los humanos o es algo hecho por otro tipo de inteligencia que haría las cosas diferentes a nosotros. Claro. O sea, sería infumable, ¿no?, que un ser humano hiciera eso con una gran tecnología, con esos grabados, vamos a decir, esas diferencias de grosores incluso en el exoesqueleto que pude observar. Entonces eso me da pie a que otro tipo de concepto de inteligencia podría desarrollar. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para tener una conclusión definitiva de qué es esta esfera? ¿Qué es? Jorge, complicado. Pero datar si realmente es de nuestro pasado o es extraterrestre en breves, porque sabremos los isótopos y sabremos si esto se ha hecho aquí en la Tierra o si ha recibido algún tipo de ionización de fuera y sabremos la datación, Jorge. Entonces, en breves, unos meses. ¿Y consideras que es importante que haya tantos científicos de golpe de tantos lados distintos? Creo que es lo más importante.
Tú que estás involucrado en este proyecto, que es Moson Televisión, entiendes de que ha habido un antes y un después en la ufología. Gracias a Dios tenemos un motor de investigación capaz de hacer lo que se ha conseguido, ¿no? Que es traer gente de fuera, representante de Estados Unidos, de un congresista, traer a científicos de fuera, o sea, se va a involucrar aquí, vamos, esto en la vida ha pasado, ni con los mejores ufólogos del pasado. Estamos viendo una coalición internacional. Hemos tenido aquí, parecía un chiste en la cena, ¿verdad? Éramos gente de todo el mundo. Ojalá compartan las conclusiones que cada uno se llevó, porque ese es otro riesgo. Por eso mismo, porque volveremos a lo que ha empezado el programa de hoy. Por desgracia está el conocimiento, las ganas de saber, el dinero y los egos. Y por eso he querido empezar así. Y las lealtades. Y las lealtades, por supuesto, los intereses, y empezaremos con lo peor del ser humano. Sí. Decías que el fenómeno ovni es real. Sí. ¿Son extraterrestres para vos? Sí. El mero hecho de comprender cómo es de grande el espacio, en espacio me refiero a nuestro universo, a las galaxias, es ilógico, ya no te digo improbable, no, ilógico que seamos la única forma de vida inteligente. La vida, como es aquí en la Tierra, y como se dice el gran refrán, ¿no? Lo que pasa en la Tierra es en el cielo, tiene que ser una constante. Pensamos que no hay nada afuera porque no hemos visto, mentira cochina, pero da igual. No, cuando tú aquí ya tienes vida, significa que la vida está en todos los lados. O sea, no entiendo cómo las personas pueden pensar de que no hay vida fuera de aquí. Entonces, si fuera de aquí ya son extraterrestres. Es que es sentido común. Si no sería, no un espacio desaprovechado, sino sería un pensamiento ilógico. La vida es una constante, aquí y en todos los lados. Nacho, dime. Muchísimas gracias. Gracias. Solo quiero añadir que lo que me ha servido mucho como crecer como investigador es rodearme de gente brillante, en este caso pues contigo, obviamente con Jaime y muchas personas que he conocido, desde luego. Entonces, júntate con los mejores y aprende. No pienses que tú eres el importante. Lo importante es hablar, es intercambiar conocimiento, es saber que todos nos podemos equivocar, saber que cada uno tiene un granito de arena y por sobre todas las cosas, que era lo que hablábamos el otro día contigo y con tu hermano, para mí es disfrutar cada paso. El secreto para llegar a las conclusiones para mí es disfrutarlas.